Ahí está. Ok, les repito. En su cuaderno, por favor, vamos a escribir lo que está en pantalla. Vamos a escribir la función objetivo. La función objetivo se representa con una z es igual a 4x más 3y. Está sujeta a algunas restricciones. La primera está sujeta a que x más 2y, y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Qué significa ese símbolo? ¿A qué hace referencia? Mayor o igual. ¿Mayor igual o menor igual? Menor igual. Menor o igual, profe. Es menor o igual. Exacto. La x más 2y es menor o igual a 8. La siguiente, tenemos 2x más y es menor o igual a 10. Es correcto. Eso es un problema basado en la metodología simplex. Tenemos una función objetivo. La función objetivo se puede representar con una f, para no escribir pues, función objetivo. Nosotros aquí en la presentación pues lo escribimos todo para que vean cómo se compone. Pero se puede resumir con una f. F es igual a z igual 4x más 3y, con la función objetivo. Lo que dice sujeta a son restricciones. Puede haber más restricciones. Puede haber incluso 3, 4, 5, 6, dependiendo qué tan grande, o qué tan chico, qué tan extenso vaya a ser el problema. Todo lo que tenemos aquí en la pantalla lo tenemos que despejar. Tenemos que pasar a negativo y luego tenemos que hacer unas tablas. Entonces, primero, paso inicial de comienzo, vamos a escribir lo que está en pantalla. Les recomiendo también que respeten la X y la Y. O sea, que esté igual, como que el 4 esté y la X esté en la misma línea recta, para que la X pues no la vayas a poner aquí. O sea, trata de ponerlo donde está la X, y tampoco como que a mediación, porque trata de acomodarlo porque después a lo mejor te puedes confundir. Entonces, recomendación también, traten de escribir la X y los números iguales, que queden iguales en esa línea imaginaria. ¿Ok? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, paso número 1. Si quieren, después de que escribieron esto, un renglón abajo, escriban esto. Paso 1, cambiar la función objetivo a negativa y despejar la z para que nos dé un igual a 0. La z se queda positiva. Tenemos que pasar los números a negativo. ¿Cómo es eso? Quedaría así. La función objetivo quedaría como menos 4x menos 3y más z igual a 0. Eso es nuestro paso 1. Cambiar la función objetivo. Si se fijan, aquí está en su forma normal. Cambiarla a negativa y despejar la z. La z se tuvo que pasar de la izquierda a la derecha. Lo que estaba como 4x pasó a ser menos 4x. Lo que estaba como 3y pasó a ser menos 3y. El más, pues se recorre para que quede más z igual a 0. Como no tiene valor, nada de la z ni nada de esto queda igual a 0.
Esto es lo que tenemos que hacer primero, despejar la función objetivo. ¿Sí entendimos cómo se despejaba la función objetivo? Sí, profe. Así tengas otros números, así tengas 8x más 2y, así tengas 3x más 4y, dependiendo, no importa el número que tengas, siempre van a pasarse a negativa, tanto la x como la y van a ser negativas. La z pues se recorre, pasa a la derecha, el igual pues es igual a 0, quedaría igual a 0. Eso es en cuanto a la función objetivo. Luego, bueno, antes de seguir, eh, hasta aquí vamos bien. Ya escribimos la función objetivo despejada. Ya, profe. Ok. ¿Qué sigue después de esto? Digamos que paso 2, se tienen que agregar las variables de holgura. No sé si por ahí alguien haya visto alguna imagen, algún video, algo en internet y mencionen las variables de holgura. Las variables de holgura se representan con una H. Por ahí en internet andan algunos videos, algunas imágenes donde la variable de holgura se representa con alguna S. Entonces, sí puede ser también correcto con S, pero al menos para nosotros identificarlo más sencillo, vamos a verlo como que la variable de holgura se representa con H. Después se tiene que agregar las variables de holgura H en las restricciones y se enumeran de acuerdo a su restricción. Las restricciones son estas. Estas dos que están aquí son restricciones. Entonces tenemos que cambiar el menor o igual, va a cambiar a una H. Estos dos. Estos dos símbolos los vamos a quitar y los vamos a representar con H, quedando de la siguiente forma. Restricciones. X pasa igual, más 2y pasan igual. Aquí nosotros vamos a agregar el signo de más H1. ¿Por qué H1? Porque es nuestra primera restricción. Este símbolo que está aquí pasa a convertirse a más H1. Esta es nuestra variable de holgura. Y el resultado, pues sigue siendo exactamente igual a 8. Con la segunda restricción, igual bajamos los números, 2x más y más H2 igual a 10. Si se fijan, este símbolo es el que cambió y se le agregó pues, el signo de más. ¿Sí me entendieron? Más o Sustituye menos. el símbolo con la H, ¿no? Orozco, no te entendí. Ah, se sustituyó el signo de arriba con la de holgura, ¿no? Así es. Sí. Se le pone H y el número 1, porque es nuestra primer variable. Entonces, la segunda pues tiene que ser H2. Les digo que hay problemas, hay ejercicios donde puede haber más restricciones. Entonces, si hay más restricciones, pues en este caso pues habría otro renglón, H3. Entonces, nada más les digo, aquí solamente estamos usando dos. ¿Ok? Les pregunto al grupo, hasta estos dos primeros pasos, ¿sí vamos bien? Sí. De mi parte, sí, profe. Ok. ¿Ya lo terminaron de escribir? No, Ok, damos unos minutos. Ok.
Sí, la voy a subir a YouTube, sí. Profe, dijo que si había más restricciones, se va agregando como H3, H4 y así sucesivamente, ¿verdad? Si hubiera. Ujú, Sí, en el caso de haber más. así es. Ok. Ok. Compañero Braulio, ¿puedo cambiarle? Así ya, profe. Ujú, ok. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, paso 3. Se tienen que realizar las tablas simplex que sean necesarias. Más o menos por problema andamos haciendo como de 4 a 5 tablas. Más o menos, dependiendo. Se tienen que realizar las tablas simples que sean necesarias. Las tablas llevan una estructura debiendo incluir las restricciones, la función objetivo y el renglón del cual se trate de la siguiente manera. Miren, esa es la estructura de nuestra tabla. Yo les recomiendo que donde ustedes estén escribiéndolo, ya sea en su cuaderno o ya sea en una hoja, dejen espacios. Por ejemplo, imaginémonos, voy a hacer aquí un pequeño dibujo, así medio feo. Imagínense que lo que acabo de hacer es su cuaderno, es la hoja. Tienen que dejar más o menos del lado derecho un espacio, porque aquí vamos a poner unas operaciones, aquí vamos a hacer unos cálculos. Tienen que dejar del lado izquierdo también un pequeño espacio, porque lo que está aquí son los renglones. Entonces también tienes que ponerlos del lado izquierdo. Y lo que te queda, digamos que el medio de la hoja, ahora sí ya puedes poner eh, la estructura de la tabla. No sé si me entendí. En medio, o sea, lo de la X a la R, todo centrado. Y Sí, dejamos espacios a las orillas para los problemas. sí, 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 sí. Así es. Esta les digo que es la estructura de la tabla. Nosotros tenemos que vaciar aquí la información. La información de lo que acabamos de hacer en el paso 2 tenemos que vaciarla en la tabla. Vamos a poner, bueno, vamos a darles unos minutitos en lo que escriben el paso 3 y en lo que hacen la estructura de la tabla.
Ok, tenemos que vaciar la información en la tabla. Si se fijan, tenemos del lado izquierdo algo que se llama R1, R2 y R3. Eso se traduce o significa renglón 1, renglón 2 y renglón 3. En la tabla tenemos arriba lo que es la X, la Y, la H1, H2, la Z y aquí tenemos una R. Esta R significa resultado. Entonces esto significa un resultado. El resultado de lo que tenemos entre estos renglones. Entonces, si nosotros vamos a vaciar el renglón 1, de acuerdo a los valores que tienen, ¿cómo quedaría el primero? ¿Cómo quedaría el renglón 1? ¿Cuánto vale X en el primer renglón? ¿1? No. Estamos con unos números por ahí negativos. -4. Menos 4 en la X. ¿Y en la Y? -3. Menos 3. ¿Tenemos variables? H1, H2. No. No. Entonces quedaría como 0. Tenemos una Z. Entonces la Z equivale a 1. Y de resultado, pues no tenemos. Quedaría así, la primera. Una vez que ya se representa la tabla, se tienen que acomodar de acuerdo a sus valores. Al finalizar el acomodo de todos los valores, tenemos que poner un corchete. Entonces, si se fijan, esto que está aquí son los valores de lo que hicimos en la diapositiva anterior, ya que despejamos la función objetivo. Eso fue lo que hicimos en el acomodo del renglón 1. Ok, les pregunto de nuevo. El renglón 2, de acuerdo a lo que hicimos en el paso anterior, ¿cuáles serían los valores del renglón 2? ¿Cuánto vale X? 1, ¿Y la Y? 2, ¿Tenemos variables? H1. Sí, Sí, entonces vale 1. H2 no vale nada, vale 0. Tampoco no tenemos en la Z nada, vale 0. Y en el resultado, ¿cuánto tenemos? 8. 10. Entonces quedaría así. Mismo procedimiento con el renglón 3. En el renglón 3 también tenemos por ahí algunos números. Quedaría en el renglón 3 2X o 2, y luego un 1 que representa la Y. No tenemos H1, si tenemos H2, Z no tenemos, y tenemos un resultado de 10. Así se representaría prácticamente la tabla. Nos hacen falta los corchetes para cerrar la tabla. Cerramos la tabla porque vamos a hacer de este lado vamos a hacer unas divisiones. Entonces también, mira, si te fijas, lo de tus renglones, pues también lo tenemos del lado izquierdo, para que nosotros veamos a qué renglón corresponde cada cosa. Entonces, prácticamente esto del R1, R2, R3 sería un número imaginario, porque algunos ejemplos en internet, algunos videos, algunos tutoriales, esto no lo ponen. Ya luego que hacen las divisiones te lo dicen, vas a dividirlo entre este. Pero yo lo pongo aquí en pantalla para que vean pues, que el renglón 1 es este, el renglón 2 es este y el renglón 3 es este. Les pregunto, ¿ya tienen la tabla así como está aquí en pantalla?
Sí, la tabla sí. Sí, profe. Ok. Bueno, una vez representada la tabla simplex, se tiene que acomodar de acuerdo a sus valores. Ya quedó. Al terminar de acomodarla, se tiene que cerrar de ambos lados con un corchete. Ya quedó. Luego, se tiene que buscar el renglón principal con el número negativo, que en este caso sea mayor. Número negativo mayor y marcar la columna con un color. ¿Cuál sería nuestra columna a utilizar? ¿Cuál sería nuestra columna de acuerdo a la tabla? La X. La, La X. Ujú. Sí. Primero dice, se tiene que buscar el renglón principal. Prácticamente en todos los problemas de método simplex, el R1, que está ahí entre paréntesis, va a ser el renglón principal, porque el renglón principal es donde se encuentran los números negativos. Puede ser el caso que no precisamente esté en la columna de la X, a lo mejor está en la columna de la Y, donde ponemos nosotros el número negativo, donde lo encontremos. Entonces no hay problema en eso. Se puede ser en la X o puede ser en la Y. Aquí es donde les digo que utilicen algún color, algún marcador, una pluma, no sé, diferente, para que marquen con un marcatextos o con un lápiz o con algún color la columna X. Hay que marcarla para que vean que esa columna es nuestra columna principal. Y el renglón 1, pues también aquí lo tengo con otro color, porque les digo, prácticamente el renglón 1 va a ser el principal, porque en el renglón 1 es donde se encuentran los números en negativo. Entonces, se busca el renglón principal, les digo, prácticamente va a ser R1 con el número negativo mayor y se marca la columna, que en este caso es la X, con un color. Lo marcamos. Les digo, puede ser el caso que a lo mejor esté en la Y. Ah, bueno, pues no pasa nada, no hay problema. Nosotros luego ya con la práctica lo podemos esto identificar muy rápido, porque cuando estamos haciendo la tabla, pues rápidamente al llenarla nos vamos a dar cuenta de que, sí, cierto, la columna principal es la X o es la Y. Es una de esas dos. ¿Ok? ¿Ya lo marcaron? Ya. Ya. Ok. Bueno, y luego, ¿qué hay que hacer? Se tiene que dividir los números del resultado entre la columna X para encontrar el número menor y fijar nuestro número pivote. No sé si se alcanzan a ver las instrucciones del lo último. ¿Sí las alcanzan a ver? Yo sí. Ok. Tenemos que hacer una división. Y ahora sí la división la vamos a usar del lado derecho, donde tenemos este espacio libre. Aquí. ¿Cómo va a ser esa división? La R es el resultado. Dice que vas a dividir el resultado de R entre la columna X. Entonces vas a dividir un 0 entre -4. ¿Cuánto nos da 0 entre -4? ¿A cuánto es igual? A -4, ¿no, profe? ¿-4 o 0? cero. Cero, profe. 0. En la calculadora 0 entre -4 igual nos tiene que dar 0. Siguiente resultado. Tenemos 8 entre 1. ¿Cuánto nos da? 8, profe. Ok. Y en el 10 entre 2. 5. 5, profe. Muy bien. Aquí está, miren. Esto era lo que les decía del espacio. Como ponemos el corchete, no nos confundimos con los números, porque estamos cerrando la tabla. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros tenemos que hacer en este espacio que nos queda del lado derecho.
Hay que hacer la operación. 0 entre menos 4, pues nos da igual a 0. 8 entre 1, pues nos da 8. 10 entre 2, aquí nos dio un 5. Dice, se tiene que dividir los números del resultado de la R entre la columna X, aquí está, para encontrar el número menor y fijar nuestro número pivote. El número menor no quiere decir que sea el 0, porque pues el 0 pues es nada. O sea, no hay un número que nos represente cuál es nuestro número pivote. Entonces, nuestro número menor en estos casos va a ser el 5. El 5 va a ser nuestra pauta para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Nuestro número pivote va a ser el 2. ¿Por qué el 2? Porque estamos buscándolo en nuestra columna principal. Si la columna estuviera aquí en la Y, bueno, pues entonces nuestro número pivote puede ser uno de estos dos. Como la división del resultado contra la columna X, el número menor se encuentra aquí, en este renglón, en el renglón 3, nuestro número pivote va a ser el 2. Déjenme borro esto. Aquí. Entonces, marcaríamos nosotros con otro color el renglón 3 y aquí donde chocan tanto la columna X como el renglón 3, el 2 es nuestro número pivote. No sé si me entendieron el cómo ubicar el número pivote. No entendí. ¿Cómo ubicar el número Yo no pivote? entendí, profe. ¿No, Son Andrea? los resultados, ¿no? Ajá. Los dividimos contra, no me acuerdo si era la X o los números, y ya Ajá. lo que nos da. Por ejemplo, aquí el 0, pues no tiene, no indica que es un número pivote. O sea, no es como que, Ajá. tiene que ser a fuerzas 1. Por lo tanto, el menor sería el 5 y entonces se va a subrayar la línea esa, ¿no? Con otro color. Sí. Sí. Va de nuevo. Miren. Ya tenemos nuestra tabla. Tenemos nuestra columna principal, que es la X. Tenemos que hacer la división de los resultados. El 0 entre menos 4, 8 entre 1, 10 entre 2. Ya que hicimos la división de los números, que está aquí, el 5 es el número menor del resultado. Tenemos 8 y tenemos 10. Al hacer la división entre la columna X, nos podemos percatar que el 5 es el número menor. Entonces, como el número 5 nace del 10 entre el 2, de 10 entre 2, el 2 va a ser nuestro número pivote. ¿Por qué? Porque está dentro de la columna principal. Si hubiera sido a lo mejor otro número, en lugar de que hubiera sido aquí 2, aquí hubiera un 4, por ejemplo. Bueno, pues 4, 8 entre 4, pues nos va a dar un número menor. Entonces aquí estaría nuestro número pivote. Como el resultado lo dio en este renglón, en el renglón 3, aquí es donde las dos columnas chocan y nos damos cuenta que nuestro número pivote va a ser el 2. ¿Cómo sé que es el 2? Porque encontramos nuestro número menor con la división. Como quedó aquí en el renglón 3, pues automáticamente donde se juntan es nuestro número pivote. No sé si quedó así más entendido. Sí. ¿Andrea? Sí, profe, ya lo entendí. ¿Toto? No. O sea, no sería entonces 0, entonces el número menor. ¿Por qué 5? Si es 0. Ahí está 0 arriba, que tiene menos que 5. O sea, ahí no. ¿Cómo? Ahí no. Dice que es el 5. Y yo, pero si el 0 es menor que el 5.
Que está arriba. El cero no representa nada. O sea, el cero es un cero. No nos ayuda el cero. Tiene que ser o para que me entiendas, tiene que ser el número positivo mayor. Porque cero pues es nada. Tendrá que ser el 5, porque ese es nuestro número menor positivo. Bueno, aquí nos quedamos. Vamos a quedarnos aquí en el paso 3. El día de mañana yo, bueno, déjenme terminar la grabación.